Bueno, muchas gracias por venir. Vamos a presentar a José María Andrés Martín. Me lo describieron en PSYOP, este estudio tan importante de Estados Unidos de animación, como un CG rockstar. That's what they said. CG rockstar. No se equivocaron. Viene a presentar una conferencia interesantísima, sobre todo para los intereses que tenemos aquí en Latinoamérica, donde se sabe que no trabajamos con grandes presupuestos para hacer cosas maravillosas, usando más que todo herramientas correctas, imaginación y aprovechándose un poquito de las limitaciones que tenemos todos nosotros. Así que agradezco mucho a José que está aquí y disfrutemos esta conferencia. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, antes de comenzar quiero simplemente aclarar una cosa. La imagen que visteis antes no es mía, pero hay una razón de por qué esto ocurrió. No sé si habréis visto, si conocéis una imagen de una banana que está como en plan exhibicionista. Bueno, esa sí que es mía. Y me llamaron de París para dar un curso para enseñar a unos alumnos a hacer frutas de estilo cartoon. Y ese fue básicamente el mejor alumno. Entonces, cuando uno busca mi nombre, aparece la imagen esa, pero relacionada con la escuela esta de París. Aún así, de todas formas, no hay ningún problema. No. Pero bueno, simplemente que quede claro, el alumno se llama Patrick, así que, bueno, hay que dar el mérito a él. Voy a empezar la charla, bueno, primero agradeciendo a SIGGRAPH esta oportunidad, que es lógicamente increíble para Chile, increíble para mí, increíble para todo el mundo. SIGGRAPH es una organización impresionante. Agradecer a Cristian, agradecer a Carolina, Sebastián, bueno, básicamente a Camilo, todos aquellos que han estado organizando este evento. Y agradecer también de forma especial a todos los voluntarios que también están esforzándose y metiendo horas para que esto salga adelante. Después, deciros también que, que todo esto, el SIGGRAPH, hace que, nos ha dado una oportunidad impresionante para conocer Chile, que es increíble, es un país que no conocíamos. La gastronomía que tenéis en Chile, que también es impresionante. Los pisco sours que tenéis en Chile, que son, yo no bebo, pero ya han caído dos, entonces, no sé, esto va mal. Y nada, lo que quiero, estoy aquí para hablaros un poco de SIOP, especialmente de SIOP Los Ángeles, que es la oficina en la que estoy yo. Es un estudio pequeño mediano. Somos contratados fijos 12, yo creo que somos cerca de unas 20 personas. Pero el estudio, a base de contratar artistas freelance, ha crecido, por ejemplo, en el último anuncio, el de Samsung, el de los alienígenas, no sé si lo habéis visto, uno que hubo por el Mundial de Fútbol, creció hasta tener más de unos 110, 115 artistas extra a base de traer gente freelance. Eso lo que significa es que un estudio pequeño en cualquier momento puede dilatarse contratando gente de esta forma para realizar un proyecto grande. SIOP, ese es el logotipo de nuestra empresa. Fue fundada en 2001 por Marco, Marie, Todd, Kylie y Eben en Nueva York. Es un equipo de personas multidisciplinar. No todos eran artistas, había 2 personas que eran muy técnicas y había 3 personas que venían de trabajar principalmente a nivel de diseño. El combinar esto es muy importante de cara a las empresas. Si uno tiene una base muy fuerte artística, pero a nivel técnico no das la talla, siempre se va a notar. Es una industria en la que tenemos que estar al día, es una industria en la que por aquí hay que luchar básicamente poniendo todas nuestras horas y esfuerzo, y cuanto mejores seamos a nivel técnico es mejor. Pero lo contrario tampoco funciona. Ser muy bueno a nivel técnico y no tener buenas ideas, no presentar buenos diseños no va a ningún sitio. Entonces, la fundación o la base de SIOP realmente ya era correcta, y de ahí que todo haya empezado a rodar y llegar a lo que SIOP es hoy en día. SIOP es considerada por muchos el Disney de la publicidad, porque los proyectos que realizamos son muy de estilo cartoon, son muy desenfadados, muy alegres, hay unas historias muy trabajadas. No sé, en general los productos que salen son muy cuidados. Yo llevo ya unos
15 años trabajando en publicidad y de todas las empresas en las que he estado, Psyop con diferencia es la mejor en cuanto a calidad, incluso en cuanto a trato humano, bueno, básicamente en todo. El nombre de Psyop, hacer así, ya está, proviene del departamento del ejército de los Estados Unidos llamado Psychological Operations, que lo llaman Psyop. Es el departamento básicamente en el que se utiliza para hacer propaganda militar y una serie de cosas. Ese nombre lo vio uno de los fundadores y le gustó porque, no por la parte relacionada con el ejército, lógicamente, sino porque es lo que es la publicidad. Es convencer a la persona, ya sea, bueno, puede ser exactamente igual que esa referencia que vio el de un militar dando un panfleto a un niño, para anunciar cosas. La gente da panfletos a otros por la calle, o sea, realmente es exactamente lo que es. Y el logotipo que tenemos, como podéis ver, es una mano dando de comer a un pollito. Entonces, proviene también del mismo concepto. Hay que enseñarles lo que tú quieres, el concepto, lo que tú quieres mostrar, hay que dárselo cuando ellos son pequeños, para que luego al crecer tengas seguidores, más o menos. Suena un poco sectario, ¿no? Suena un poco duro, pero realmente es lo que la publicidad es hoy en día. Voy a pasar a mostraros el himno de la empresa, que es... No penséis que esto es así, porque realmente el himno es un poco durillo, pero es un reflejo perfecto de cómo es esta industria. Entonces, bueno, vamos a verlo y luego os comento un par de cosas. Entonces, bueno, como veis, es crudillo un poco el mensaje que muestra, ¿no? Pero también Psyop tiene cosas buenas, no solamente es pues eso, una empresa diabólica que está intentando aquí comer la cabeza a los niños pequeños o cosas de estas. A nivel humano, Psyop es una empresa, es una comunidad de artistas principalmente, es gente que cuando trabaja, bueno, lógicamente cuando trabaja juntos, esto aparte es otros momentos aparte de trabajar, pero como podéis ver, como podéis comprobar, la gente sale junta, la gente queda los fines de semana juntos, la gente se va de vacaciones junta, sin que la empresa lo organice. O sea, no es que... Sabéis que hay muchas empresas que bueno, pues para no, que se relacione la gente, pum, un viaje, un fin de semana... No, Psyop no organiza nada, bueno, organiza otras cosas, pero no vacaciones para todos. Pero la gente aún así lo hace, se van a esquiar juntos, se van a surfear juntos. Aquí podemos comprobar, podemos ver, vamos a ver si sale sí. Esta chica aquí, en medio,
es una de las fundadoras de SciOp. Ella es, bueno, aparte de ser madre, es directora, una de las fundadoras, diseñadora y es triatleta, la cual ganó en la triatlón de Los Ángeles y se ha cualificado para las Olimpiadas e incluso el año pasado se presentó al Ironman y lo terminó. O sea, estamos hablando de una persona, vamos, con una capacidad increíble. Y hasta cierto punto es como más o menos la gente en SciOp trata de ser, no en plan súper mujer como está, pero trata a todo el mundo de poner lo más que pueda, hacer ejercicio, no sé, tener vidas ocupadas de una forma interesante. Habré visto también que hay perros en California y hay otros estados en los que se permite tener perros en las empresas. Y la gente lo que hace es, bueno, hay un calendario, el Doggy Calendar, donde dependiendo con qué perro se lleva bien tu perro, un día lo traes, otro día no. Pero bueno, es una cultura importante tener a los perros también corriendo por ahí. Tenemos ping-pong, tenemos una serie de cosas. Los viernes, perdón. Los viernes se van a tomar pues eso, cervezas y hamburguesas a Inanos, que está cerca de Venice Beach. Y nada, allí va la gente, pues come la hamburguesa, bebe la cerveza, se bebe otra cerveza, luego va a trabajar por la tarde, no hace nada. Pero no sé, hay como muy buen rollo, muy buena. Es una comunidad muy buena. Incluso a nivel humano y ya más de recursos humanos, tengo el caso mío que me ocurrió a mí. Al poco de llegar a Los Ángeles en 2012, a finales de 2012 me diagnosticaron con linfoma en estado 3 y demás. Entonces, claro, acabas de llegar al país y te dicen, no, que tienes cáncer, mira qué bien. Y joder, se te cae el mundo encima. Dices, ¿qué hago ahora? O sea, tengo que volverme otra vez a Inglaterra, donde estábamos, no queríamos volver, Los Ángeles está muy bien. Después dice, ¿qué hago? Me vuelvo a España, pero es que nosotros vivimos en Santander. Santander es una ciudad pequeña, el norte de España, no tiene industria de 3D. Entonces no sabes muy bien qué vas a hacer. Y fuimos a hablar con la jefa y la jefa nos dijo que no pasa absolutamente nada, que tenían todo completamente cubierto. Y desde entonces, bueno, una ayuda total, si necesitaba irme antes no había ningún problema. Y así hasta que terminé. Una vez que me dijeron que ya estaba limpio y demás, incluso organizaron una especie como de medio fiestecilla, incluso trajeron unas señoras que cocinaban unas paellas y demás. O sea, bueno, aquello fue... Pero es ese tipo de empresa. Porque muchas veces el que la gente que trabaja en tu empresa esté contento o esté contenta es vital. O sea, hace que el rendimiento aumenta muchísimo y si la gente tiene que meter horas extra, las va a meter con una sonrisa. Así que, bueno. Y luego lo último es que hace poquito hemos sido nombrados como una de las 43 empresas del mundo por la que los creativos perderían su libertad. Que básicamente perder su libertad es trabajar, pues eso, si es necesario, las 14, 16 horas diarias. No es siempre así, también os lo digo. Estamos, como podéis ver, en una lista en la que está Google, está Apple, está Tesla, Pixar, Disney, Facebook. Entonces, estar ahí es pero impresionante. Es algo que no nos esperamos y de repente apareció en la revista esta y bueno. Y ahora vamos a empezar ya con los proyectos para que no se demore más. Nada más abrir, o al poco de abrir el estudio de Los Ángeles, SciOp LA, el estudio de Los Ángeles, creó el anuncio de Happiness Factory para Coca-Cola. Coca-Cola, no sé si lo sabéis, bueno, todos sabéis que Coca-Cola es enorme y tal, pero no sé si sabéis hasta dónde llega. Coca-Cola gasta en publicidad más que Microsoft y Apple combinados. O sea, ya hablamos que invierten mucho, posiblemente sea la empresa del mundo que más gasta en publicidad. Su logotipo es reconocido por el 94% de la población mundial, lo cual, o sea, no estamos hablando del 94% de la gente de Estados Unidos, de todo el mundo. La palabra Coca-Cola, el término Coca-Cola, es el segundo término más conocido del mundo después de la palabra OK. O sea, no sé si decir que es impresionante o es triste, pero bueno. Y luego, haciendo unas referencias, por ejemplo, más con respecto a Latinoamérica, en 2010 Coca-Cola tuvo 35 billones de beneficio, lo que la sitúa como la 84ª potencia económica mundial por delante de Costa Rica.
sea, ya estamos hablando ya que una empresa que hace refrescos es más, no importante, porque no, bueno, pero es económicamente más fuerte que un país. Es verdad que Costa Rica es pequeño, tenemos familia en Costa Rica, pero aún así, vamos, no deja de ser un país entero que genera muchísimo en turismo y bueno, es increíble. Y aún así, una empresa que hace refrescos está por encima, está ganando más, o sea, generando más riqueza que un país completo. Y luego, algo que me llamó la atención, que es que el mexicano medio bebe más productos de Coca-Cola que el estadounidense, británico, indio y chino juntos. Bueno, no sé. Está claro que ahí vamos, funciona bien la publicidad. Y ahora nada, voy a pasar a poneros este primer comercial. Se realizó hace 7 años. Vais a ver que para tener 7 años, vamos, está envejeciendo muy bien. Esto es Happiness Factory. Este proyecto comenzó como un proyecto de tamaño medio. Aunque, bueno, uno lo ve y dices, es como esto no es un proyecto de tamaño medio, esto es una obra de arte. La ventaja de empezar como un proyecto de tamaño medio es que realmente no trabajaron demasiada gente, creo recordar que fueron como unas 20-25 personas y trabajaron durante 4 meses. Entonces, aún así es un proyecto bastante abarcable. No estamos hablando de proyectos como los que he hecho yo a veces en The Mill en Londres, que teníamos pues, a lo mejor cerca de 100 personas trabajando en él. SciUp realiza proyectos con grupos de gente bastante reducidos, pero los resultados son mejores, bastante mejores que lo que realizaba yo en The Mill en Londres. Entonces, en el caso concreto de este, ¿por qué acabó saliendo así de bien? El anuncio, como digo, el comercial no estaba pensado para ningún evento mayor, así que había menos personas decidiendo, había menos ojos puestos en el producto. Yo he realizado 3 anuncios para Super Bowl. En el momento que alguien hace un comercial para Super Bowl, tienes opiniones viniendo de absolutamente todas partes y eso es muy contraproducente. Lo que te da eficiencia y velocidad trabajando es no tener dudas. Eso lo veremos más adelante. Entonces, en este caso, pues había menos gente opinando y, bueno, comenzó, una vez que hicieron el pitch, lo presentaron al cliente y se aprobó, los directores, la agencia se reunieron durante más de 2 semanas para llegar a eso. Sabían lo que querían hacer, pero no querían que fuese demasiado técnico en cuanto a una maquinaria demasiado compleja, que tenía que ser feliz, pero tampoco se querían pasar, no querían que fuese ridículo. Entonces, para llegar a ese equilibrio, estuvieron más de 2 semanas trabajando juntos. El proyecto tenía un presupuesto bueno. No sé cuál es exactamente el presupuesto, así que no me preguntéis, por favor. Pero era un presupuesto correcto, el típico que te permite, a lo mejor no vas a tener muchísimos beneficios, pero sabes que si necesitas empujar en un momento concreto vas a poder contratar a algún artista más. Y luego, detalles a nivel técnico, tenemos, por ejemplo, que fue realizado en Maya, renderizado con Mental Ray. Se utilizó además Photoshop, lógicamente para texturas, todo esto, y After Effects y Flame a nivel de composición.
El césped lo realizaron con Paint Effects en Maya, y como hablamos de que este comercial fue realizado hace 7 años, las computadoras no eran suficientemente potentes como para poner el césped en todos los sitios que se necesita, con lo cual se iba realizando por parches únicamente en las zonas necesarias. Todo fue animado a mano, pues eso más o menos es fácil de ver, no hay captura de movimiento, son personajes suficientemente raros y además la estética que se buscaba no era la de que fuese realista, así que se optó por esta vía. Y en la multitud final, decís, es una escena bien grande, hay muchísimos personajes, no se podía renderizar todo eso, no se podía tener la misma escena de pura complejidad. Entonces lo que se hizo fue renderizar los personajes de uno en uno, a tener unos cuantos, a tener a lo mejor 15 personajes animando y con toda el bucle de animación, renderizarlo y ponerlo en cards, ponerlo en planos, recortándolo con el alfa, y de esa forma puedes llenar lo que quieras con muy pocos recursos. Al final, una vez que se terminó, se presentó y gustó tanto que fue nombrado como el mejor anuncio del año. Lo pusieron en todos los cines de Estados Unidos, hablamos de más de 15.000 cines, y terminó siendo el siguiente spot de Coca-Cola para la Super Bowl. Aún así, aún no habiendo sido concebido como un comercial para la Super Bowl, terminó apareciendo. Aquí podéis ver, esto por ejemplo es podéis más o menos intuir, el storyboard del proyecto. Tener las cosas claras, como he dicho antes, es importantísimo. Podéis ver más o menos al principio, en la parte de arriba a la izquierda, pues está la mano metiendo la moneda cayendo, la moneda pues es un poco de forma esquemática todo lo que va ocurriendo. Cuanto mejor se defina todo, más claro tienes los tiempos de cada plano, más claros tienes los planos y más fácil se lo estás dando, ya sea porque muestras la perspectiva correcta y las cámaras, más fácil se estás dando a los animadores para que creen la animática inicial. Una vez que la animática en 3D se aprueba por el cliente, es cuando ya se pasa a la fase de animación, se depura y ya se termina. Estos son algunos de los diseños que se hicieron y muchos de ellos no se terminaron utilizando. ¿Veis? Arriba a la izquierda, por ejemplo, está el personaje que se lleva de una carroza. Nada de eso se llevó a cabo, pero era muy importante esa fase de diseño para llegar a los personajes correctos. El mantra de la empresa, el mantra del proyecto era que si había dudas de cómo hacer algo, había que hacerlo ridículamente feliz. Entonces, pues es como, venga, si no sabemos cómo hacer este personaje, pues pon una boca al doble de grande y una sonrisa. Eso es como tenía que ser. No tenía que tener ningún sentido, pero lo importante es que era felicidad. Creo que desde 2006 Coca-Cola está haciendo muchísimo énfasis en que beber Coca-Cola no es refrescante, sino que te hace ser feliz. Es por el subidón de azúcar, básicamente. Pero bueno. Y aquí podemos ver algunos de los diseños que sí aparecieron. Algo importante en la fase de diseño es que, sobre todo cuando además trabajas con agencias, es que necesitas entablar una conversación con la agencia, con la persona que está trabajando, con el creativo de la agencia. Puedes empezar a decir, bueno, podemos hacer un personaje, cómo lo hacemos, tal, pero muchas veces la mejor forma es sacar una idea completamente loca, tirarse a la cara al creativo, para que se puede horrorizar, no sé, pero como mínimo que esté en shock y diga, no, esto no lo quitamos, podemos mantener esto, pero esto no. Y bueno, pues es una forma bastante común de realizar las cosas. Y hay una anécdota graciosa, es que uno de los directores, Todd, le dijo a uno de los creativos, dice, pensando vamos a lanzar una locura al aire a ver qué ocurre. Le dijo, bueno, ¿por qué no hacemos una especie como de cerdo helicóptero que lleve las botellas de Coca-Cola agarradas de unos piercing que llevan los pezones? Y el creativo dijo, ya está. Es una idea estupenda. Y claro, se quedó el director como, que esto que es para empezar a hablar. No, es que ni lo cambies, nada, venga. Y nada, hicieron el diseño y ahí se quedó. Ahí lo veis arriba a la derecha.
Entonces es uno de los personajes que sale no solamente en este comercial, sino en los siguientes comerciales que se hicieron. Happiness Factory fue tan popular que se realizaron después de este comercial otros 19 minutos de vídeo entre diferentes spots, entre un documental, una película, ahora veremos la película, no es una película, son 4 minutos, pero lo llaman película, y también es un anuncio, un comercial que ponen a la entrada del Museo de Coca-Cola en Atlanta. Y eso lo veremos al final. Tengo que empezar a ajustar los tiempos aquí, pero vamos, ahí vamos. Un último detalle es que, como podéis comprobar, no sé si habéis quedado en la conclusión, de que, si os habéis dado cuenta, de que ninguno de los personajes tiene ojos. Y eso es porque cuando ellos empezaron, todo el mundo enseguida es como les hacía referencia de tú lo que haces como Pixar, ¿no? Como Pixar. Y tenían muy interiorizado que no, que nosotros, o sea, hacemos cosas como Pixar, pero no somos, o sea, queremos separarnos, somos otra empresa diferente, queremos tener nuestro estilo propio. Y a modo de rebeldía, básicamente, pues les quitaron los ojos a todos, ya sea quitarle los ojos como a esa especie de bicho peludillo con los labios gordos, o ya sea poniéndoles gafas. En los siguientes comerciales tuvieron que mostrar los ojos porque, lógicamente, para enfatizar la expresividad lo necesitas. Pero en la idea que tenían es no mostramos ni los ojos de nadie, y así lo hicieron y bueno, funcionó bien, no lo eches de menos. Entonces han conseguido que la propia animación del cuerpo sea la que vende todo. Entonces, bueno, la película es esta que os voy a poner ahora, es Happiness Factory 2, pero bueno, vais a comprobar, es un proyecto muy grande, es un proyecto que creo recordar que fueron 7 o 9 meses trabajando en él, y el equipo en algún momento llegó a ser hasta 75 personas. De nuevo, Sayop es pequeño, pero contratando gente freelance puedes, incluso si no tienes la capacidad, no tienes los equipos en la compañía, puedes decirles que trabajen desde casa. Es una forma en la que se pueden realizar los proyectos.
Entonces, bueno, aparte de lo de revivir árboles con eructos, el proyecto es, vamos, una maravilla, como podéis comprobar. Uno cuando ve este tipo de proyectos piensa que es enorme, que es como, yo no puedo abarcar algo así. Y ahí es cuando uno ve la necesidad de optimizar recursos. Perdón, me voy a donde no es, ahí está. Y una de las maneras, una de las mejores formas que se puede emplear para realizar esto es utilizar matte paintings. Los matte paintings que os voy a mostrar ahora es lo que se ha utilizado tanto en Happiness Factory como en la película. Y ya veréis que un único matte painting, por ejemplo, creo que se tardó como unos 3 días en realizar. Realmente está quitando cientos de horas de 3D. Para realizar esto en 3D bien hecho, o sea, es básicamente impensable. Tienes que empezar a realizarlo, a lo mejor, si quieres utilizar algo rápido, pues View, si no, pues modelar las montañas, ya sea pues con ZBrush, ya sea, bueno, como queráis, pero vamos, lleva tiempo, sobre todo si quieres los detalles de unos árboles que se ven por aquí, un poco de césped por allá. Entonces, la forma más rápida es matte painting y luego utilizarlos como proyecciones, ya sea en planos, ya sea a lo mejor en Nuke, lo que queráis. Aquí podéis ver otros matte paintings que se emplearon. Como veis, por ejemplo, en este os dicen que es del Hobbit y os lo creéis, o sea, no hay mucha diferencia. Y al final realmente no es tan difícil llegar a esto, o sea, es un poquito de Photoshop, un poco de coger referencias, un poco de la herramienta de clonar y poco más. Y, bueno. Este cielo se utiliza en todos los comerciales y, bueno, estos son algunos de los matte paintings de la película. Realmente lo único que se puede añadir ahí es el personaje y poco más. Ahí veis la economía, la forma de economizar recursos. Lo mismo aquí. Y bueno, de aquí mostraros la imagen de abajo a la izquierda. Es que cuando se terminó el proyecto, como había generado no sé, esa especie de sentimiento, todo el mundo estaba feliz al terminar el proyecto, fue algo como contagioso, quisieron hacer un retrato familiar de todos los personajes y bueno, es lo que realizaron. Ese proyecto, esa imagen la tenemos en una de las salas de reuniones y luego en la parte de abajo a la derecha, eso es del vídeo que se pone en el Museo de Coca-Cola en Atlanta, que veremos al final. Es una referencia en la que, bueno, incluso habían contratado, una vez que ya el proyecto creció, que ya había presupuesto, entonces cuando incluso contrataron bailarines para realizar lo que después las pingüinas van a hacer. Y vamos a pasar a Twinings. Este proyecto es un proyecto mucho más tranquilo, no tiene nada que ver, el estilo cambia completamente y realmente simplemente se trata del gusto que uno tenga a la hora de trabajar y cómo, de una forma muchísimo más artística, ya veréis que parece que cada fotograma está pintado al óleo, se puede pues bueno, hacer un proyecto también muy bonito. Este proyecto lo realizaron 15 personas. Ya veis que cuando lo veáis vais a decir, ¿esto qué es? Es impresionante. Y al final realmente fueron, creo que, un par de animadores, un par de modeladores. Es un equipo muy pequeño. Así que nada, os lo voy a mostrar y os paso a comentar cosas de él. I know now just quite how my life and love must still go in your heart and your mind. I'll stay with you for all of time, and if I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go. Run away with my heart, run away with my love. I'll go wherever you will go. I'll go wherever you will go. Qué bonito este, ¿eh? Oh. El proyecto se realizó en Maya, se renderizó con Mental Ray también y realmente es muy sencillo. O sea, ningún objeto tiene bump, ningún objeto tiene reflejo especular.
Vamos, todo es extremadamente sencillo. Se renderizó con una iluminación bastante plana siempre. Y una vez que tenemos esos renders, que tienen un tufo a 3D terrible, lógicamente, se empleó el plugin de Photoshop Topaz Simplify. Simplify lo que hace es que los gradientes y demás los trata de forma que, pues, bueno, como si estuviesen pintados a mano. Eso ya hizo el 90% del look que veis aquí. Simplemente renderizando con shaders planos y después haciendo un batch process, un proceso por lotes en Photoshop, por el que aplicas este plugin a todo, de una forma uniforme. ¿Qué ocurre? Que algo que siempre, cuando uno intenta realizar una imagen 3D con apariencia de 2D, siempre uno de los problemas es la línea de separación, por ejemplo, de un personaje con el fondo. Por mucho que los filtros vayan a hacer cosas, lo normal es que muchas veces esa línea, o mucha textura que tengas, esa línea siempre va a estar ahí. Así que para solucionarlo, un muy buen amigo mío, Paul Kim, fue el que decidió pintar y desenfocar esas líneas, fotograma a fotograma, de todo el proyecto. El pobre hombre casi se vuelve loco. Como veis al final también, otro dato que tiene que ver con esto, veis que al final la chica, o sea, una chica va donde la otra, se abrazan y una se funde en la otra, al final es la misma, es como vuelve a ti mismo. Es ese momento del día que tienes el té, ya te olvidas de lo que te ha ocurrido, estás contento y demás. El cómo se realizaba eso fue algo que no lo tenían claro. Y estuvieron 3 semanas, o sea, el proyecto se extendió 3 semanas únicamente para que Twinings estuviese contento con cómo se realizaba esa transición. No sabían si tenía que acercarse a darle la mano, no sabían si... Y una vez que ya dijeron, pues un abrazo, y dice, ¿y qué hacemos con la chica? O sea, abrazan y se quedan las dos hablando, ¿no? Entonces, hasta que llegaron a ese y la cámara gira y una se transforma en la otra y al final realmente nunca ha habido dos. Fueron esas 3 semanas extra que le vinieron muy bien a este amigo mío para terminar todo porque no iban a haber podido terminar a tiempo. O sea, era tantísimo la cantidad de trabajo. No solamente estaba fotograma a fotograma desenfocando y utilizando, sabéis en Photoshop, la herramienta esta del dedo, ¿no? Pues no solamente estaba aplicando eso a todo, fotograma por fotograma, sino que además también estaba pintando los salpicones de agua en la cámara, pues todo eso. Entonces el proceso era largo. Y bueno, gracias a a cómo el proyecto se estiró, se pudo terminar, nadie dijo nada, es como, no, ya tenías todo pensado, todo. Pero bueno, lo que pasa siempre. Luego, a la hora de presentar un proyecto al cliente, es muy importante dejarle claro qué es lo que vas a realizar. De nuevo, cuanto menos duda haya, cuanto menos duda tenga el cliente de lo que tú eres capaz de realizar, mejor va a ser y más fácil se lo estás poniendo. Lo que se presentó para este proyecto, estos son algunos de los bocetos que se realizaron para el proyecto. Al principio era un barco de vela, pero como veis la calidad que se ofrecía, esto puede estar en una galería de arte sin ningún problema. Entonces, una vez se presentó esto, se decidió en ensayo que para qué darle una opción al cliente si le podemos dar 4, ¿no? Entonces, contrataron o pusieron a otros 3 diseñadores con ideas completamente diferentes a trabajar en ello. Aunque este estilo es el que al final se llevase a cabo, se presentó también este otro estilo. Aquí tenemos más o menos 3 imágenes un poco de cómo iba a funcionar. Pintado a grafito, basado en los contrastes, algo completamente distinto. También hubiese sido bonito, pero no a lo mejor tan, no sé, melancólico como este estilo que se realizó al final. Este otro estilo, de tonos fríos, más desaturados, también muy gráfico. Y este otro estilo. De este estilo ves la imagen del centro, donde está esa especie de sol, luna y la chica, no sé, como escalando una montaña. Eso después inspiró un segundo anuncio que la empresa quiso hacer con nosotros. Una vez el cliente dijo, vale, esto es lo que yo quiero, es cuando tenemos que empezar a mostrarle, muy bien, vamos a cortar los planos así, este va a ser el ritmo al que vamos a realizar esto y tal. Así como el storyboard que os mostré al principio de Coca-Cola muestra cada uno de los planos, pero no da la sensación, o sea, uno no ve ahí una película. Si esos planos los cortas y cada una de esas imágenes las cortas, las pones en Premiere, las pones en After Effects, las pones en Final Cut y hacéis una edición de ello,
podéis mostrarle al cliente el ritmo al que va a ir, incluso podéis poner hasta alguna canción, algo de música que acompañe. Y bueno, esto es lo que solemos realizar. No se hace en todos los proyectos, depende de la naturaleza de cada proyecto, pero esto es lo que solemos realizar. Y bueno, en el caso de Twinings, este fue el Bordomatic que presentamos. How far? How never tell me how Y aparte de esto, se empezaron a realizar también los style frames, las imágenes que van a empezar a definir ya el estilo final. En este caso no eran 3D, todavía seguían siendo 2D, pero ya al cliente ya le puede dar una idea final. Por ejemplo, pues no quiero que sea un velero, no quiero que tal, la ropa de la chica quiero que sea de esta manera, tal. Empezaron a trabajarse en algunos de los style frames y pues se realizaron cosas como estas. Podéis comprobar que algunos de los style frames tienen una calidad que podría ser perfectamente uno casi de los fotogramas de la animación final. Y al igual que en otras películas, al igual que en películas, por ejemplo, como la de Tangled de Disney, la de Rapunzel, donde se hacen tratamientos, no sé si recordáis en la película esa, cuando al final pues el chico muere y demás, tal, como poco a poco se va desaturando todo hasta que casi son grises y de repente cuando vuelve a la vida, de repente todo es luz, todo es color. Eso también lo tenemos en cuenta y bueno, y habría que tenerlo, todo el mundo debería tenerlo en cuenta a la hora de realizar proyectos. Hemos empezado en un entorno, retrocedo un poco, frío y desaturado. Porque lo que uno quiere es que, bueno, cuando vas al momento de tomar el test, ese momento de calidez, que es todo lo contrario. Entonces, cuanto más contraste puedas realizar entre el antes y el después, mucho mejor. Aquí todo es frío y desaturado. Aquí los tonos poco a poco se van volviendo un poco más turquesa. Cuando ya se acerca a la playa, se empiezan a incorporar elementos cálidos y se termina pues, con un atardecer glorioso, que es una maravilla. Entonces, realmente este proyecto... perdón, ¿cómo suena esto? Este proyecto al final gustó mucho, sobre todo porque además el anuncio sorprende. El anuncio o comercial es algo que estás viendo y no sabes hasta los 3-4 últimos segundos, no sabes de qué trata. Pero es muy bonito, la música atrapa y te hace estar atento hasta el final. Entonces este comercial fue muy exitoso y por ello se desarrolló el que os voy a mostrar ahora. Y como anécdota de la música, lo que le mostramos al cliente fue ese Bordomatic que acabo de proyectar. La música, pues bueno, es la que decidió la directora, pero no es la que quería Twinings. Así que Twinings le dijo a la agencia que tenían que empezar a trabajar en ello y les pasó un listado de canciones que querían para ver cuál elegían. El listado tenía más de 1000 canciones dentro. Entonces hizo que tuvieron que poner un equipo de gente a primero escucharlo y segundo a empezar a elegir, a dar ideas, hasta que al final llegaron a la canción que les gustaba. Y una vez que ya tenía esa canción, Twinings puso dinero para regrabar de nuevo la canción con el ritmo que ellos querían. Ya, pues bueno, además te quitas un poco el copyright de la cantante original y demás. El siguiente proyecto, este no es tan bonito, porque además ya tampoco es original, pero realmente es como la segunda parte, podría decirse, es otro que salió a raíz del primero. Ahora que os he comentado cómo está realizado, podéis ver, por eso es por lo que lo incluyo, la técnica, podéis ver cómo realmente hay texturas en ciertas partes, pero son todos los bordes principalmente donde se ha
desenfocado, se ha emborronado a propósito, y podéis ver la transición de saturación a saturación y de colores fríos, de tonos fríos, a tonos mucho más cálidos al final. If I could, baby, I'd give you my world. Open up, everything's waiting for you. You can call it another lonely day. You can go your own way. Go your own way. Entonces veis más o menos es el mismo estilo. Y bueno, también queda muy bien. Habéis visto todos los desenfoques en las líneas, todo es, vamos, un trabajo buenísimo. Y pasamos a un proyecto al que tengo yo mucho cariño porque fui el supervisor de él, aunque tristemente en el apartado técnico no pude ser tan activo como soy en otros proyectos, porque fue realizado con ICE para Softimage, y aunque yo Softimage conozco, ICE es algo que no he tocado apenas. Entonces, lo que hicimos fue traer a un artista de ICE buenísimo, uno de los directores técnicos que tenemos en la oficina de Nueva York, a trabajar en el proyecto. Y al menos lo que sí me puedo poner un poco la medallita, un poco el crédito, es que al menos a mí se me ocurrió cómo podría realizarse. El comercial va a tratar de una sala en la que no hay nada, salvo un sofá y dos personajes que están viendo la televisión. Nosotros nos encontramos en el punto de vista donde está la televisión. La animación es muy sencilla, es como hay diferentes cortes, cada corte se supone que es un género diferente. Están viendo comedia, están viendo película de terror, están viendo... Y son sus reacciones. Es muy cartoon, es súper cómico, pero de nuevo es un proyecto muy pequeñito. Es un proyecto que al final creo que realizamos entre menos de 10 personas. La cosa es que como era un proyecto tan pequeño, a nivel de 3D no había mucho, o sea, sobre todo en el apartado visual no había mucho que ofrecer, nada que fuese muy... No sé, es como si lo hacemos, ya tenemos todo el pipeline montado para poder realizar un proyecto de esos, a lo mejor la parte del apartado de iluminación en una semana o incluso menos. Es algo súper sencillo. Y se nos ocurrió bueno, ¿por qué no lo complicamos un poco? ¿Por qué no intentamos que sea un poco diferente? Entonces, lo que hicimos es esto al final. Ahora os cuento cómo lo hicimos. Experience entertainment like never before with the new Telstra Entertainer Bundle. Now includes 11 Foxtel and T-Box channels. Over 6,000 Big Pond movies and TV episodes to rent. Plus broadband, home phone and mobile benefits. New Telstra Entertainer Bundle, just $115 per month for 24 months. Entonces, habéis visto que no es un render normal. O sea, realmente los personajes están realizados, están creados como de lana, es como que están tejidos. Eso no se consigue con una textura de forma... Por mucho displacement que pongas, por mucho pelo que después que pongas encima, realmente no se puede llegar a ese efecto tan real, y no digo nada cuando al final la cabeza se abre y quedan todos pelillos al aire. Como eso se hizo, que es la única medallita que puedo ponerme en el proyecto, es que recuerdo que en 2012 en el SIGGRAPH se presentó un papel por el que se realizaba por computadora simulaciones de telas y de tejidos y cómo estiraban todas las fibras y todo. Eso a mí siempre me había impactado bastante, y se me ocurrió decirle, sabiendo que esta persona que traíamos de Nueva York era tan impresionante a nivel técnico, era bueno, ¿por qué no realizamos un patrón que podamos repetir y desplazar de forma que creas esa especie de entramado y luego tú haces lo demás, ¿no? O sea, esa es la parte que más o menos se me ocurrió a mí. Y él empezó a pensar, bueno, puedo crear esas curvas se tienen que pegar a unas Vs, pero no son Vs poligonales normales. Eso puede realizarse con NURBS, así que habría que rehacer los personajes y modelarlos de nuevo con NURBS. Y después podemos hacer que esas curvas se peguen a una superficie, y en cada una de esas curvas podemos enrollar más curvas que vayan creando ese entramado propio de la lana,
Y en esas otras curvas podemos poner más curvas todavía que sean ya mucho más aleatorias, tal, que generen una especie como de pelusilla de forma irregular. Luego, además, lo preparó de tal forma que incluso se podían pintar mapas de pesado para decir, quiero que esté más despeluchado por aquí esté más limpio y tal igual. O sea, era impresionante. Eso os lo mostraré después, la herramienta, porque además es una cosa increíble, es que como todo es geometría, como realmente estamos renderizando la geometría de la lana, cada uno de los pelillos, no se necesita ningún material especial, no se necesita ningún shader con características, no había ni reflejo, ni bump, ni absolutamente nada. Y los tiempos de render eran bajísimos, ¿no? 1 o 2 minutos el fotograma, o sea, no había nada más. Entonces, volviendo al comienzo del proyecto, a la hora de presentarlo, luego os hablo un poco más del apartado técnico. En SciOp solemos hacer cosas como esta. En SciOp, si el proyecto va a ser de un personaje de peluche, creamos el personaje de peluche. Luego, pues bueno, con Photoshop se ponen diferentes cosas, un poco para mostrarlo, pero necesitas mostrar al cliente esa calidad que vas a ofrecer al final. Una vez que el cliente dice, vale, me gusta la historia que me estás ofreciendo, me gustan los personajes, el estilo ese, entonces se habla con el cliente, se decide que les gustaría que no hubiese un personaje viendo la tele, sino que les gustaría que fuesen dos, para que hubiese un poco interacción de un personaje con otro. Se comenzó con este boceto, diciendo, bueno, van a ser 2 personajes, uno va a ser más alto, azul, el otro un tono complementario, pero más bajito. Se hizo un primer boceto, y cuando al cliente más o menos este estilo le iba gustando, se lo enviamos a un artista freelance que trabaja en España, se llama Maroto, y que él trabaja rapidísimo y siempre con unas ideas buenísimas. Él en 2 o 3 días nos hizo esto. Entre los que ya podéis comprobar el que tiene el glow, ese fue el que se decidió al final. Este fue el diseño final de los personajes y esto fue una especie de primero y único style frame para mostrar cómo quedarían esos personajes ya más o menos finales, pero con tela, para mostrárselo al cliente principalmente. Una vez que ya tienes el estilo, tienes que empezar a pensar en la animación. La animación es increíble, o sea, es una de las animaciones mejores que he visto yo en ensayo por la fluidez, por absolutamente todo. Para llegar a eso, bueno, primero hay que darle al animador un poco delimitarle qué es lo que va a realizar el personaje, qué es lo que no va a realizar el personaje, cuánto va a abrir la boca, o sea, forzar un poco las expresiones. Y por eso, bueno, este es uno de los ejemplos que puso el director. Y estos son los ejemplos un poco más trabajados. Y esto es bueno, como termina al final reventar los pobres. Esto ya a los animadores ya les da la idea de qué es lo que pueden hacer. Es, bueno, si ya esto es lo que tiene que abrir la boca, entonces vamos a necesitar unos rigs con estas características. Vamos a necesitar, sobre todo, que en el azul la cabeza sea capaz de doblarse para atrás. Y se empezaron a tomar notas que pasarles al rigger, que fue al final uno solo. Tenemos un rigger ahí principalmente. Y una vez hecho eso, se comenzaron las pruebas de animación. Introducing the new Telstra Entertainer Bundle. It comes with 11 Foxtel channels ¿Veis un poco mezclado 3D, 2D? Esto es and 6,000 VidCon movies and TV episodes to rent. Plus everything you expect from a bundle. Telstra bundles. Uy, perdón. Bueno, ya había terminado, bueno. Este sería Introducing the new el Telstra pasillo más Entertainer avanzado. Bundle. Ah, no, perdón, este es el mismo, es que había tocado el botón. Este ya es una semana más tarde, una semana o 3 o Experience 4 días más entertainment tarde. like never before with the new Telstra Entertainer Bundle. Now with 11 Foxtel channels on T-Box. 6,000 big Esta parte de pond animación, como veis, movies ya and es TV casi episodes final, to rent. salvo excepciones. Plus internet, home phone and mobile benefits. La cabeza todavía no estaba preparada. New entonces dobla Telstra más. Entertainer Bundle. Just personaje azul. $115 per month for 24 months. Experience Este ya está entertainment bastante like más never avanzado. before En este with the new el Telstra personaje azul ya Entertainer tenía Bundle. el rig para poder romper la cabeza. Now with 11 Foxtel channels on T-Box. 6,000 Big Pond movies and TV episodes to Esta escena rent. está básicamente finalizada. Plus internet, Salvo un home par de phone and interrupciones. mobile benefits.
Y mirad la cabeza, New Telstra que incluso hasta en la propia Entertainment Bundle, animación just ya funcionaba bien. $115 per month for 24 months. Y el final, Experience entertainment like never before Antes de with estar a new renderizado. Telstra Entertainer Bundle. Now with 11 Foxtel channels on T-Box. 6,000 Big Pond movies and TV episodes to rent. Plus internet, home phone and mobile benefits. New Telstra Entertainer Bundle, just $115 per month for 24 months. muy bien. El cliente, una cosa que hizo, que nos quedamos todos un poco así, por eso es lo que os mostré al principio, no es el comercial en sí, sino es la versión, el corte, la edición del director, el corte del director, es que dijo, lo de Telstra al final sale poco tiempo, en lugar de 5 segundos, ¿por qué no me ponéis 12 segundos y nos cepillamos el primer plano? Y claro, te pierdes el primer plano, creo que es el que está llorando y lo del sofá que se queda húmedo y la aprieta y tal. Todo eso directamente lo quitó porque quería 7 segundos más del título sin nada. Lo hicimos porque es lo que el cliente quería, lógicamente, pero lo que nos quedamos nosotros es la edición, la versión larga. Un problema que hubo, sobre todo a nivel visual, es que es uno de esos pocos casos en los que se realizó un póster, una impresión para poner en las paradas de autobús antes de siquiera haber empezado a iluminar o a renderizar. Entonces, lo que se hizo fue esto. Está hecho con desplazamiento, tiene un poquito de pelo, pero vamos. Esto ya estaba definiendo el look y no estaba hecho ni con fibras ni nada. Encima, al ser una textura, claro, para una imagen puede valer, pero si cerramos esa boca, va a tener unos estiramientos terribles en las Vs justamente debajo de ella. Eso, entonces, para nosotros no servía y tuvimos que decidir directamente, mira, aunque no tenga nada que ver la campaña de impresión con la campaña de los comerciales o el comercial, directamente pasamos de ello y lo hacemos como queremos. Y bueno, llegamos ya al apartado de desarrollo del look. Este es el sofá, abajo es una prueba. Parece que he hecho pis poniendo mi número o algo así, pero es una prueba en la que combino con un mapa de pesado los dos shaders, el shader húmedo y el shader seco del sofá. Estas son algunas de las referencias que se tomaron o que nos ofreció el director de cara a ver cómo podíamos realizarlo. Y esto es básicamente el resultado. Podéis ver la boca abierta ahí detrás y todas las pelusillas completamente. O sea, es impresionante. La herramienta que hizo, aquí podéis ver una demo rápida, permite editar cada una de esas curvas. Son todo instancias, con lo cual, cambias una, cambian todas. Ahí tenemos una superficie NURBS, entonces una vez que se activa, esas curvas pasan a pegarse a la superficie NURBS. Una vez que activa el siguiente nivel, se generan esas otras curvas alrededor de ella y una vez que pones el último nivel, pone una pelusilla. La velocidad de render, como os decía, increíblemente rápida. Entonces, no solamente has ganado en calidad porque estás ofreciendo algo que casi nadie puede ofrecer, sino que además renderiza rápido, o sea, lo tiene todo. La verdad es que tuve mucha suerte en trabajar en este proyecto porque el apartado técnico, de nuevo, aunque yo me dejó un poquillo triste por no poder meter mano yo, pero vamos, era increíble. Luego, esto es otra herramienta, la voy a pasar porque es un poquillo rollo, pero bueno, básicamente es otra de las herramientas que se hace, igual que para Telstra se creó esa herramienta para generar lana. Esta fue otra herramienta que hizo otro artista, también de Nueva York, también con Softimage, que permitía generar plumas. Entonces, a la hora de crear pájaros y colocarle las plumas, pues era impresionante. Como veis, tiene plumas de referencia que abarcan las plumas, o sea, que afectan a las plumas de la zona en la que se encuentren y podemos rotarlas de forma que todas las que están alrededor más o menos van a rotar y demás. Y el último proyecto, antes de pasar al vídeo Coca-Cola, del que os voy a hablar, es Clash of Clans. Supongo que muchos de vosotros lo conoceréis, el juego para iPhone que después fue sacado también para Android y salió en 2012, se creó en Helsinki y algo curioso es que los beneficios de Clash of Clans fueron 2,4 millones de dólares diarios.
sea, hablamos de que generaba dinero de una forma... Bueno, tuvieron un problema, Google los demandó y demás porque decían que era gratis, pero luego era muy fácil comprar dentro. Los niños cogían el teléfono de los padres y empezaban a comprar gemas y demás. Y bueno, entonces, por eso ganaban 2,4 millones de dólares diarios. Entonces, Clash of Clans vino a PsyOp y pues eso, después de tratar un poco con ellos, hacer el pitch y demás, les gustó mucho lo que ofrecíamos y realizamos el primer comercial. We're gonna need more barbarians. Did someone say Hog Rider? Yeah! No, barbarians. Hog Rider? Barbarians. Oh, I thought you said Hog Rider. You and this army. Clash of Clans. Download for free. Entonces, bueno, aquí habéis visto el comercial que realizamos. Por lo gracioso que era, por todo, al final el cliente nos ha cogido cariño y estamos haciendo la campaña de publicidad básicamente de todo lo que quieren hacer. Pero ¿cómo comenzó esto? Todo comenzó con el cliente ofreciéndonos muy poca información, que fue la pantalla de inicio del juego y el juego. Entonces, a partir de eso teníamos que crear algo. Ninguno de los personajes eran peones, era, bueno, tú pones este y este hace este daño y este otro hace tal, pero ninguno tenía personalidad, con lo cual lo que tuvimos que crear en PsyOp fue exactamente eso, la personalidad. ¿Cómo haces eso? Eso lo puedes lograr hablándole preparando un documento que al cliente le muestre pues, una personalidad que te acabas de inventar o que crees que es la más adecuada para el personaje. En el caso del bárbaro, pues bueno, no atiende a razón, solamente ataca, le da completamente igual todo y tiene una personalidad parecida un poco al demonio de Tasmania, es pues, completamente alborotado y atacando todo lo que encuentra. Después de la arquera, por ejemplo, pues bueno, tiene una puntería excelente, está frustrada por la estupidez de los demás y bueno, planea los ataques y defensas, bueno, una serie de cosas. El hechicero, que lo vemos ahí debajo, pues eso, es arrogante, piensa que es el mejor, pero el problema es que piensa que es el mejor porque se encuentra arropado por los bárbaros que piensan que él es increíble, es como lo mejor que él. Esto es algo que nosotros estamos creando, no es algo que se nos dio desde el principio, pero ese darles personalidad permite que ahora mismo el siguiente comercial tenga sentido. You got this. You're the wizard. You're a fireball-throwing wizard. You're a hero, and you look great. You and this army. Clash of Clans. Download for free. O este otro. Mire, fijaos en las expresiones de los bárbaros. Fireball! Fireball! Magic. And fireball. You and this army. Clash of Clans. Download for free. Y eso mismo se continúa con otros personajes. Goblin, el gigante, Bueno, visteis el primer anuncio del Hog Rider, que es una especie como el jinete de cerdos, una cosa un poco rara. La personalidad que se le definió es como que es el tío borracho que todos tenemos.
A lo mejor es mucho suponer, pero bueno, es lo que dijeron. Y tiene una voz extrema, así como él le encantan las presentaciones, le encanta ser, vamos, tiene una voz muy, muy femenina, muy aguda, compensada por la voz tan grave que tiene el cerdo. Y el problema es que toda la confianza que tiene cuando él aparece, el momento que empieza a hablar, y con esa propia voz se le va apagando y al final se va todo tímido y tal. Eso es lo que genera muchísima historia, básicamente casi desde cero. Y luego, bueno, los tratamientos que se realizaron inicialmente, lo que le ofrecimos al cliente de primeras fue algo mucho más oscuro realmente que esto que habéis visto, con humor siempre. Pero como veis, muy contrastado, muy dramático. Y esto, aunque es una estética muy, muy interesante, el cliente no acababa de verlo para su juego. Además, es lo que decía, dice, si este le corta la cabeza a alguien, es algo dramático, es algo simplemente por el dramatismo que estás dando. Así que nos dijeron, ¿por qué no dejáis todo pues, un día soleado, todo buen rollo? Porque incluso si se le corta la cabeza a alguien, o si se le, pues eso, lanza un montón de flechas y se hace reventar y todo, si es de día es como, bueno, parece que no importa, ¿no? Así que el segundo tratamiento que se hizo fue este, que es el que se llevó hasta el final. Los personajes se hicieron todos en 3D. Este es pues eso, básicamente para mostrar las escalas de unos con respecto a otros. Uno a uno hubo un estudio de ellos, tiene un pelo súper rarísimo, que no sé quién lo hizo. Esta es la versión final, hecha de ZBrush, y esta es la versión terminada que salió en el anuncio de Japón. Y los fondos se realizaron cogiendo los tonos, haciendo una paleta de colores con los tonos del videojuego, y más o menos basándose en las propias formas y todo para que sea identificable, que la gente sepa lo que quiere. Se utilizan muchos matte painting, de nuevo por economizar, por ser capaz de muy poco tiempo cubrir muchos de los píxeles en pantalla. Y bueno, aquí podéis ver, por ejemplo, uno de los matte painting que se utilizó, donde en primer plano tenemos ciertos elementos 3D, después en un segundo plano hay árboles que ya están pintados, las montañas también que son bastante gráficas, y en un tercer plano, al final, las últimas montañas de todo son 4 líneas. Entonces, incluso, bueno, el hacer matte painting también te permite jugar con diferentes estilos en la misma imagen. Y voy a concluir mostrando el anuncio, el comercial, no es un comercial, realmente es como la introducción al Museo de Coca-Cola en Atlanta. Se tardaron 7 meses en realizar y, bueno, pues ya de nuevo no había que decir mucho, ya la primera campaña había ido tan bien que ya Coca-Cola solo quería que hiciéramos más y más y más. Y este fue un poco el final, es como el que ya, bueno, tampoco hay que dilatar las cosas demasiado. Así que bueno, os dejo con ellos. Hi, everyone. Welcome to Atlanta. Now, settle down. No whistling, unless it's at me. Have we got something special in store for you? It's a movie, it's a sing-along, it's a move-along. So lower your voices. You'll be needing them later. Okay, Pete, they're ready! Hello, Atlanta. Welcome inside the Happiness Factory, where we make happiness round the clock, one bottle at a time. My name's Pete. I'm the songman, handyman, wham bam magic man round these parts. And these lovely gals are the melodies. We'd like to share the secret formula for happiness with a little rhythm and soul for good measure. So gather around, hold on to your seat, put on your listening ears and your dancing feet. You don't need gimmicks or a big hullabaloo, so pick yourself up when you're feeling blue. Now the melodies are the most cheerful bebopping gals I know. They start every day with 30 minutes of cardio. When you're running or walking or skipping or jumping, you'll never be glum. If your heart is thumping, your blood is pumping, you'll always feel young. It's scientifically proven by scientists
that getting off your duff and moving around will turn your frowns right side round. Of course, there are some things that's hard to smile through, like a broken heart. Man, they always sting like the dickens. Which leads us to our friend Gordon. And it wasn't long ago that he found himself with a lonely ticker, a soggy thumper, if you will. You see, old Gordon here didn't have a care in the world until he fell for a dandelion he mistook for a girl. His heart was in pieces, his mood was great. He couldn't see there was love all around him. Don't waste time pining for that which is not. Find joy and good cheer in all the friends that you got. Now, I see some of you out there looking skeptical, but if you take a look around, I think you'll agree. Right here, right now is a great place to be. The past is gone, the future's a mystery. So live in the now, there's plenty of fish in the sea. See? Okay, yep, there we a little further. Seems like Charlie Capper's found himself in quite a pickle. Hang in there, Charlie. Just need to be lifted out of here. Oh, is that the best strategy? Shaking? Really? There's no lifting the... Well, how about that? What do you say? Charlie's busting out an air ballet. Woo-hoo! Check this out! Oh, no! Okay, sucked, definitely sucked. That was a crazy ride, Charlie, my man. I know, man. I was flying and twisting. I felt like one of those crazy straws with the loops, and I don't know where I was going. You never know where you're gonna come out one of those things. I mean, probably the end, but you're not thinking about practical things at a time like this. I kind of want to do it again. Charlie's just learned an important lesson indeed. If you keep trying new things, you never know where they might lead. Did you just launch out of that bottle? Yeah, I did. I've never seen anything like it. Whoa, you're a friendly guy. Me and the fellas, we were wondering what you think about being a motorman. Me? Imagine it flying through the air like a bear, Yeah. or a spaceman, or a space bear. Where are you from? That's a fantastic accent. Discover new things, new people, new places. Staying curious will keep smiles on our faces. Okay, guys, is everyone ready to give? All right, we're gonna give our all. How about you? Give me 5. Okay. Here's our cheerleader Wendy, doing what she does, spreading good cheer and sharing her buzz. Wendy knows a secret that we often forget. Sharing with others is as good as it gets. I love giving. I give away plants, baklava, mittens with hearts and kittens on them. Dancing lessons, I give those on Tuesdays and Wednesdays. Drop-ins are always On welcome. that note, Wendy, Support to my let's favorite give these charities folks a like treat. Sasquatch. Strike up the Gotta band have to and get them out of their seats. I give bacon sandwiches away every morning. Life vests, that is important. You can get spiders. Or flippers. Whoa! Shake a leg, everyone, and if you like, sing along. Put a clap in your hands and join in the song. Pencils, cupcakes. Oh, you could give hugs. I once donated an encyclopedia to an orphanage. True story. Except for the letter L. I couldn't find that one. Be together with friends by joining one another. Sing along. Be curious. There's so much to Paper bags. You could give sandwiches. One time I gave a lift to a runaway. Right back to his parents' house. Good one. By me. So tinker with your thinker. Keep a grin on your chin. And next time you're in town, come by and see us again. Parting is such sweet sorrow. See you later, alligator. Stay fly, chicken pot pie. Keep it real, baby seal. Call when you get there. Giant talking pear.
Así que bueno, básicamente... Lo que queda ya por decir es bueno, gracias a todos, primero. Segundo, deciros que aun siendo SciOp un estudio pequeño, veis que se pueden realizar muchos proyectos, sobre todo contando con gente freelance, con artistas freelance. Animaos a trabajar en publicidad, porque bueno, son proyectos que son proyectos cortos, pero pueden ser pueden llenar mucho a nivel artístico. Y nada, que no os autolimitéis porque seáis una única persona o porque sea un estudio pequeño. No hace falta ser grande para hacer cosas grandes. Y bueno, realmente lo único importante que se necesita es tener talento, y en Latinoamérica hay muchísimo. Eso vamos, lo sabe todo el mundo. Así que nada, aquí os dejo con la página web de SciOp, la mía y mi correo electrónico. Y aunque ahora creo que no va a haber tiempo para preguntas, más tarde creo que sí podemos hacerlo, o si no, en cualquier momento, podéis enviarme un correo y preguntarme lo que queráis. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a comer todos, no todos juntos, pero vamos a comer todos. Y en la tarde viene Hans Heyman, ¿sí?, con su conferencia acerca de rigging para producciones cinematográficas. Los esperamos a todos. Dígale a la gente que venga, lo vemos un poco vacío, ojalá que venga más gente porque se están perdiendo una información maravillosa. Gracias por venir. Fantástico, me encantó. Me alegro. Tesla, Sí, qué raro, ¿no? Sí, no es lo que le manda. Bueno, no sé si...